7:25 de la mañana, amigos. Regresamos con más de Primera Página. Tenemos entrevista internacional debido a los temas que son noticia durante esta semana y sobre todo el anuncio que hizo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional durante el miércoles y también convocar a elecciones. Esto lo establece el artículo 148 de la Constitución del Ecuador, algo que también se denomina como muerte cruzada, debido a que al presidente se le estaba iniciando un juicio político en la nación debido a unos contratos supuestamente irregulares que tienen que ver con el tránsito de petróleo. Vamos a analizar este tema con nuestro invitado esta mañana. Se trata de Salim Saidán, abogado especialista en Derecho Constitucional, y está con nosotros desde la capital, Quito. Buenos días, estimado Salim. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, José. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Globovisión. Salim, ¿cómo se ha evaluado en la sociedad esta medida del presidente Guillermo Lasso? La oposición correísta la ha catalogado como un autogolpe. Dicen que es inconstitucional, pero consultamos con usted precisamente porque es especialista en esta materia y queríamos evaluar la situación desde el punto de vista constitucional. ¿Estaban dadas las condiciones en Ecuador para lanzar o invocar la muerte cruzada debido al juicio político que se le estaba dando al presidente Guillermo Lasso, y si habían razones ciertas para esta conmoción que el presidente ha señalado? Lo primero es explicar que lo que estaba desarrollándose en la Asamblea Nacional era un juicio político, que es uno de los dos mecanismos o procedimientos de fiscalización, ¿sí? Por lo tanto, no se podía calificar a ese procedimiento como un golpe de Estado parlamentario, como equivocadamente un sector de la sociedad lo denominaba, como un sector político de igual manera lo llamaba. Tampoco lo que ha hecho el presidente de la República puede ser calificado como una dictadura, no lo es. ¿Por qué digo que no merecen estos calificativos ambos procedimientos? Porque la Asamblea estaba ejerciendo una competencia fiscalizadora, ¿sí? El momento de iniciar el juicio político, de abrir la etapa de interpelación, desarrollar la sesión en donde se estaba conociendo los argumentos de los interpelantes, los argumentos del acusado, y se había abierto el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que no había ninguna inconstitucionalidad, ninguna ilegalidad en lo que yo pude ver durante la tramitación del juicio político, ¿sí? Lo que sí hubo es desafortunadas intervenciones de parte de los asambleístas, tanto de oposición como del presidente de la República. Ninguno de ellos se enfocó en el objeto del juicio político, que era el peculado y un caso en específico que era un caso Flopec por transporte de derivados de petróleo. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué es lo que hizo el presidente de la República? Em, el presidente de la República decidió activar el mecanismo de la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? No es más que la potestad del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional por una de las tres causales que él tenía a su disposición. Están previstas en el artículo 148 de la Constitución. ¿Y cuál es la que utilizó el presidente de la República? La grave crisis política y la conmoción interna. Así que él estuvo amparado en el artículo 148 de la Constitución del Ecuador cuando declaró disuelta la Asamblea Nacional mediante un decreto ejecutivo. ¿Cuál fue el problema a mi criterio? Que el presidente de la República argumentó la existencia de la grave crisis política, pero no argumentó adecuadamente la conmoción interna. Esta es una causal compuesta, si ustedes se fijan, está compuesta por la grave crisis política por un lado y la conmoción interna por el otro. El presidente de la República no supo argumentar adecuadamente por qué el Ecuador se encuentra en una conmoción interna. Yo no creo que el Ecuador se encuentre en una conmoción interna, menos cuando la Asamblea Nacional está ejerciendo una competencia fiscalizadora. Que lo haga, digamos, de una manera bastante cuestionable desde el punto de vista de argumentativo, es otra cosa, ¿sí? Yo considero que no fueron sólidos los argumentos de la acusación. Sin embargo, ¿se puede decir que la Asamblea había provocado esta conmoción? Yo no creo.
Sin Ahora, entonces embargo, quiere decir que no fue la salida más idónea para la crisis política y más bien parlamentaria que tenía el presidente ante este juicio político. ¿Iba a ser inminente, Zaidan, cree usted, la salida de Guillermo Lasso con la institución? sí, le cuento que la aplicación de la figura contempla lo siguiente. El presidente de la República ha remitido al Consejo Nacional Electoral su decreto de disolución de la Asamblea, el decreto de muerte cruzada, para que proceda a convocar elecciones. El Consejo Nacional Electoral va a convocar a elecciones, ¿sí? eh, con más razón, una vez que la Corte Constitucional ha decidido rechazar a trámite las acciones públicas de inconstitucionalidad que se han presentado en este caso. Me parece que son alrededor de 5 acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en la Corte que pretendían que se declare inconstitucional el decreto expedido por el presidente Lasso. La Corte Constitucional ha dicho, yo no me puedo pronunciar sobre este tema, el presidente tiene la libertad de disolver la Asamblea invocando una causal. Yo no puedo evaluar si es que estuvo justificada o no la causal. Me parece que cometió un error la Corte Constitucional. La Corte, a mi criterio, sí tenía la competencia de revisar si estaba motivado el decreto. Sin embargo, ha considerado que no tenía competencia y por lo tanto ha rechazado estas demandas. ¿Qué es lo que procede ahora? Elecciones anticipadas a nivel legislativo, elecciones anticipadas a nivel presidencial y tendremos posiblemente el 20 de agosto la primera vuelta presidencial y la elección de asambleístas. Son elecciones anticipadas que se producen producto de la disolución de la asamblea y la necesidad de conformar una nueva asamblea, ya que la que estaba en funciones fue disuelta por el presidente. Ahora, Salim, ¿qué escenarios se abren también con este gobierno por decreto que va a tener el presidente Lasso y ya ha lanzado los primeros decretos justo después de haber disuelto la Asamblea Nacional? Y por otra parte, ¿qué escenarios se abren también en materia política? ¿Quiénes serían esos presidenciables para la elección según lo que pueda ventilarse en la opinión pública? Muy interesante su pregunta, estimado José. Con respecto a la primera pregunta, el presidente de la República, hasta que se realicen las elecciones, ¿sí? Y sea constitucionalmente reemplazado, puede seguir en ejercicio de sus funciones. La Constitución lo contempla. El presidente Lasso seguirá ejerciendo sus funciones como presidente, ¿sí? Y podrá expedir decretos, leyes, exclusivamente de urgencia económica que tendrán que ser remitidos a la Corte Constitucional para que sea revisada su constitucionalidad. Es decir, ante la imposibilidad de que él presente proyectos de ley de urgencia económica a una asamblea que no existe por el momento, se le da la posibilidad de que el presidente expida estos decretos leyes solo de urgencia económica para que lo remita a la Corte Constitucional. Ha expedido uno que se refiere a una reforma tributaria. Lo tiene ya la Corte Constitucional que está revisando su constitucionalidad. Y por otro lado, tengo entendido que tiene listo ya otro, un decreto ley sobre zonas francas, ¿sí? Se especulaba si iba a aprovechar justamente esta potestad excepcional que tiene durante estos pocos meses que está en ejercicio de su cargo para impulsar una reforma laboral. Sin embargo, yo veo un poco forzada esa posibilidad, así que todavía no lo ha hecho el presidente de la República. Con respecto a lo político, José, creo que la izquierda lleva ventaja para enfrentar la elección presidencial. ¿Por qué razón? Porque UNES, ¿sí? El correísmo, tiene mejor organización política a lo interno, ¿sí? Tuvo mejor resultado electoral en la última elección de gobiernos locales acá en el Ecuador. Y también lleva algo de ventaja la izquierda indigenista, ¿sí? Un par de candidatos de izquierda, Yacu Pérez, que tuvo un buen resultado electoral en la última elección, que de hecho disputó con Guillermo Lasso los primeros lugares, es uno de los más opcionados conjuntamente con Leonidas Issa, al igual que el candidato del correísmo que también tendría algo de ventaja. Sin embargo, la derecha tiene un cuadro importante, un cuadro que tiene también opción, que es del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnes Hosner.
se han hecho mediciones y no tiene malos números Otto Sonnes-Hosner, así que podría disputar también tranquilamente una segunda vuelta electoral. Y por otro lado, la derecha también presenta un cuadro que ha tenido mucho protagonismo en estas semanas, que es Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio fue el presidente de la Comisión de Fiscalización que sustanció el juicio político. Claro, Es un personaje identificado con la fiscalización, así sí. que podría ser un cuadro también importante que dispute los primeros lugares de la elección presidencial. Ya veremos entonces cómo avanzaría esta carrera presidencial con esto tan interesante que nos menciona y si se trata de un regreso inminente del correísmo a Ecuador después de este tiempo o de este corto periodo del presidente Guillermo Lasso. Gracias por acompañarnos hoy. Sí, muchas gracias, José, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Hoy con nosotros Salim Saidán, es abogado especialista en Derecho Constitucional, justamente analizando desde ese punto de vista lo que sucede en Ecuador con esta medida lanzada por el presidente Guillermo Lasso esta semana, que disolvió la Asamblea Nacional y además ahora procede una temporada o un proceso electoral que vendría en los próximos meses. Así finalizamos.